Buenos días, a continuación vamos a hablar del EPOC. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nuestro paciente es un hombre de 65 años de edad, el cual fumaba 6 paquetes de cigarrillo al día. Consultó al médico porque presentaba un aumento en la tos, presentaba disnea, expectoración y distermia. Se le diagnosticó EPOC con evolución de 2 años. Actualmente el paciente se encuentra en la unidad de urgencias por una exacerbación de la EPOC. Teniendo en cuenta que uno de los factores de riesgo más importantes en el paciente es el consumo de cigarrillo, se evidencia que esto genera un proceso inflamatorio tanto en la vía aérea como en los alveolos, donde los alveolos y los bronquios pierden su elasticidad y generan una broncoconstricción y un aumento en la producción de moco. Esto nos genera una limitación en el flujo aéreo y una obstrucción en la vía aérea, donde los macrófagos y linfocitos T atacan el agente lesivo, lo cual causa un aumento en las glándulas secretoras del moco y un incremento en las células calciformes. Y pues por esto se produce la hipersecreción del moco, donde los neutrófilos liberan serina proteasa y esto genera una activación de los macrófagos donde hay un estrechamiento en la vía aérea, lo que nos produce las sibilancias pues a nivel alveolar y un aumento en el grosor de la membrana, y así pues esto nos altera el intercambio gaseoso. Pues por lo cual pues hay una disminución en la saturación debido a la limitación que hay en la vía aérea y en los alveolos. Por lo tanto pues hay un aumento en la proteasa y una disminución de la actividad de la enzima alfa 1 antitripsina. Esto es causado pues una destrucción de las fibras elásticas de las paredes alveolares, generando la hiperinsuflación pulmonar, pues por lo tanto se ve alterado el volumen minuto. Esto pues hay un incremento en la resistencia de la vía aérea, hay un aumento en la presión intraalveolar al final de la expiración, hay un acortamiento en el tiempo expiratorio, pues por lo tanto pues hay un mayor atrapamiento aéreo, un incremento en el trabajo respiratorio, y esto pues nos lleva a que se genere como tal una afectación en la categoría de ventilación-respiración. En el paciente pues se ve afectado el proceso respiratorio, lo cual pues lo lleva a que pues requiera de un proceso ventilatorio. En este caso pues el paciente está sujeto a un sistema Venturi, ya que en los gases arteriales el paciente pues presenta hipercapnia, y esto pues lo afecta como tal en el movimiento corporal humano, ya que no le permite, digamos, desplazarse o a realizar sus actividades de la vida diaria, y pues va a requerir de una ayuda externa, o ya sea de un profesional, o en este caso pues si tiene algún familiar o algo pues para que lo ayude como tal en sus labores. Como ya evidenciamos, en nuestro paciente se encuentra alterado el proceso de intercambio gaseoso, el cual es producido en los capilares sanguíneos de los alveolos, y es allí donde se realiza la difusión de los gases, del dióxido de carbono y el oxígeno, el cual se encuentra determinado por el grosor de la membrana, y esto a su vez determina la cantidad de gases que son difundidos al torrente sanguíneo del paciente. Por lo tanto, el flujo sanguíneo y la ventilación alveolar se verán afectadas, y esto afectará el proceso de hematosis del paciente a causa de la disminución del gradiente de presiones de oxígeno y de dióxido de carbono en el alveolo y en el capilar pulmonar. Esto va a disminuir la difusión de oxígeno a través de la hemoglobina en el torrente sanguíneo, y al no haber suficiente difusión de oxígeno vamos a generar una hipoxia, y esto nos va a disminuir la saturación del paciente, lo cual nos va a afectar directamente la categoría de circulación. Bueno, otra causa muy importante por la cual se afecta la categoría de circulación es por la derivación arteriovenosa dentro del sistema pulmonar, lo que nos produce unos shunts, y esos shunts son liberados a la circulación periférica. Esto nos va a incentivar la producción de citoquinas y de megariocitos,
los cuales nos van a estimular el factor de crecimiento producido por las plaquetas y el factor de crecimiento tisular producido por las células endoteliales. El atrapamiento de todos estos precursores en la circulación periférica nos va a generar la liberación de más plaquetas y más citoquinas, lo que nos va a producir una hipoxia tisular, y esto a su vez va a producir vascularización, vasodilatación y proliferación tisular distal en los dedos, lo cual nos va a significar una forma de los dedos en palillo, o mejor llamado hipocratismo digital. Según lo anterior, esto afectará el movimiento corporal humano del paciente en cuanto a que al no tener suficiente oxigenación, se va a sentir con fatiga, cansado o hasta podrá perder el sentido en la realización de sus tareas cotidianas. Y en cuanto al cambio de anatomía en sus manos, aunque no sea doloroso, sí puede significar una pérdida o alteración de la movilidad de las manos y pues el adecuado manejo de estas. Como evidenciamos anteriormente, en el paciente se encuentra afectado el proceso de hematosis, por lo cual se va a disminuir el transporte de oxígeno a través del torrente sanguíneo, y esto va a afectar directamente el metabolismo celular. A su vez, también se va a afectar la difusión del dióxido de carbono en el alveolo, lo cual nos va a generar una acumulación de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo, y este proceso se va a denominar hipercapnia. Esto nos va a afectar directamente la categoría de capacidad aeróbica, significando para el paciente signos y síntomas como cansancio, debilidad y fatiga al momento de desarrollar sus actividades diarias, y por lo tanto pues va a requerir de oxígeno externo o va a empezar a depender de otra persona para poder moverse y realizar sus tareas. Como decíamos anteriormente, a partir de la alteración de la respiración adecuada del paciente, se genera una hipercapnia, causando la acumulación de dióxido de carbono, y esta pues llega al cerebro, afectando los centros neurológicos, específicamente el tronco cerebral, el cual es encargado de controlar el ritmo respiratorio. Por lo tanto, se genera una insuficiencia respiratoria y afectación nerviosa, específicamente en el nervio frénico, el cual es encargado de inervar el diafragma en el proceso de la inspiración. Y los nervios intercostales, que son encargados de inervar los músculos intercostales externos, los cuales están encargados del proceso de la expiración. Por lo tanto, pues estos músculos van a generar una atrofia, lo que impide una contracción adecuada por la falta de conducción nerviosa, generando una pérdida de contracción y expansión torácica indispensable en el proceso de la respiración. Y pues esto conlleva a afectar la categoría de... Esta categoría también se ve afectada por los músculos respiratorios, ya que estos pierden su ventaja mecánica a raíz de que las costillas pierden su posición adecuada y movimientos normales durante la respiración a causa del tórax en tonel, afectando pues en el paciente, ya que se hace necesario la aplicación de dispositivos como marcapasos, los cuales pues alteran la movilidad normal del paciente, ya que pues este requiere de unas precauciones adecuadas. Dando continuidad a la patoquinesis, como evidenciamos, el paciente al ser diagnosticado con EPOC tipo enfisema, que cuenta con un tórax en forma de tonel, lo cual es causado a partir de la hipersuflación pulmonar causada por la obstrucción de la vía aérea. Esto hace que aumente el diámetro anteroposterior desproporcionadamente, por lo tanto se afecta la categoría de postura, y para el paciente se afectaría la funcionalidad adecuada en el proceso respiratorio y los movimientos normales realizados por el tórax.
De acuerdo al anterior, se puede evidenciar en el paciente signos como fatiga, la disnea, expectoración, lo que causará la imposibilidad de movimiento y asimismo la realización de sus tareas de manera independiente. Asimismo, otro signo muy importante en el paciente es la pirosis, lo cual es una sensación quemante o ya bien sea de quemazón. Esto también infiere en un tipo de dolor en la zona retroesternal causada por los ácidos gástricos que llegan por el esófago, laringe y faringe hasta la boca. Por lo tanto, esto afectará la actividad de alimentación y nutrición normal del paciente, afectando principalmente la categoría de autocuidado y vida doméstica. Como se evidenció anteriormente, el paciente presenta pirosis, lo cual causa una dificultad de alimentarse adecuadamente. Y adicional a esto, la falta de eliminación de dióxido de carbono también se evidencia un alto grado de desnutrición, ya que produce un aumento de la necesidad energética y se disminuye la ingesta y el desequilibrio entre los sustratos y la degradación proteica. Donde la falta del buen balance nutricional lleva un desequilibrio alterando entre la grasa magra y el tejido adiposo, afectando en sí la categoría de medidas antropométricas. En el paciente se ha evidenciado la pérdida de peso repentino, el cual son 7 kilogramos en 2 meses, afectando su peso corporal, índice de masa corporal y estimación de la grasa magra. Según lo anterior, uno de los signos y síntomas del paciente es la presencia de la pirosis, lo cual genera dolor quemante, ya que cuando los jugos gástricos suben por el esófago, se genera una hipersensibilidad de la vía aérea, específicamente en las vías aferentes de la tos, causadas por los ácidos gástricos, lo cual afectará la categoría de dolor y a su vez, eso también afecta al paciente de manera gradual, puesto que en lo anterior su alimentación y nutrición normal genera una pérdida de apetito y de peso. También se puede afirmar que es una causa importante en la tos nocturna, lo cual afecta al paciente directamente en el hábito del sueño normal.